evitar los colapsos, devolver la normalidad frente a un pico. Incompetencia por un lado y por otro lado de una cortina de humo. Buenas tardes. Las comunidades autónomas se revuelven contra la imposición del Gobierno respecto a la obligatoriedad de las mascarillas. La ministra ya dijo anoche que si no hay acuerdo tendrán que acatar sí o sí esta medida. Roberto Macedonio. Sí, para eso podría aplicar el artículo 65 de la Ley del Sistema Nacional de Salud. Con su aprobación, la mascarilla podría ser obligatoria. De momento, Castilla y León se opone. Otra de las noticias del día, el Gobierno continúa sin encontrar los apoyos necesarios para aprobar sus decretos tras la negativa de Junts. En juego, miles de millones de euros de los fondos europeos. ¿Qué han dicho hoy tras el Consejo de Ministros? Daniel de la Fuente. Pues pese a todo, desde el Gobierno siguen confiando en encontrar un punto en común para sacar adelante esos decretos. Piden al Partido Popular que arrime el hombro, pero los de Feijóo ya han dejado claro que no serán el salvavidas del Gobierno a cambio de nada. No acudiré al rescate de Sánchez, pero sí estaré todas las semanas para favorecer a la mayoría de los españoles. Vota en contra de la gente. No hay ninguna otra derivada, ni salvar ni ahogar a Pedro Sánchez. Una dana llega hoy a España que va a intensificar las nevadas en algunas zonas hasta el jueves, especialmente en la vertiente cantábrica. Ya ha habido complicaciones esta mañana en algunas carreteras de montaña de Castilla y León. Andrés Berlanga. Un tramo cortado, 8 con cadenas por nieve en Castilla y León y circulación con precaución en la AP71 en León. Estas son las primeras consecuencias de estas primeras nevadas del año. Y en el resto de la comunidad, mucho frío por la mañana. ¿Cómo se presenta la tarde, Silvia? El ambiente va a seguir siendo frío y nos llegan algunas precipitaciones más que entrarán sobre todo por la fachada más occidental hacia Sanabria, Zamora, en puntos del Bierzo, Salamanca, irán extendiéndose a últimas horas hacia el centro de la comunidad con esas temperaturas entre los 5 y los 8 grados de temperatura máxima hoy. Hay estudios que aseguran que durante la Navidad podemos engordar de media unos 4 kilos. Ingerimos más calorías y ahora buscamos fórmulas para perderlos cuanto antes. Sí, yo he cogido un par de kilos. Y es que no me peso nada para no llevarme disgusto. He tenido bastante cuidado por la cuenta que me tiene. Pero bastante, mira cómo estoy. También hablaremos con César Pérez Gellida, flamante premio Nadal. El escritor vallisoletano ha conseguido el galardón con su última novela, Bajo tierra seca. Es la historia del mundo literario, porque el premio Nadal lleva 80 años y yo formo parte de los ganadores. Eso es un orgullo, claro que sí. Sanidad implantará mañana el uso obligatorio de mascarillas en hospitales y centros sanitarios. Esta medida se apoya en el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. La mayoría de las comunidades autónomas se mostraron ayer en contra de esta imposición en el Consejo Interterritorial. Hoy ha hablado el presidente de la Junta. Mañueco acusa al Gobierno de llegar tarde y de actuar sin planificación. Roberto. Alfonso Fernández Mañueco está absolutamente en contra de esta medida del Gobierno. La obligatoriedad de las mascarillas lo considera, dice, una imposición y además ha cargado contra la ministra de Sanidad. Dice Mañueco que el verdadero problema del Sistema Nacional de Salud es la falta de profesionales sanitarios, lo que demostraría la poca planificación por parte del Ministerio. Y desde el otro lado, hoy en Moncloa, Consejo de Ministros en el que han defendido la postura de Mónica García por considerarla responsable. Aunque la cuenta atrás iniciada ayer continúa, hemos dado un plazo de 48 horas. El Ministerio de Sanidad ya lo tiene decidido. Digan lo que digan las comunidades autónomas, mañana la mascarilla pasará a ser obligatoria en todos los centros sanitarios. Aquí lo importante es evitar las tensiones, evitar los colapsos, devolver la normalidad frente a un pico previsible. El Gobierno defiende así este paso y se apoya para darlo en el artículo 65 de la Ley de Cohesión del Sistema de Salud. De esta forma, dice, se da cobertura legal a comunidades como la valenciana, Cataluña o Región de Murcia, que ya han tomado esta medida. Si Mónica García es ministra de Sanidad desde el 20 de noviembre, ¿por qué no adoptó esta decisión
con carácter preventivo, como hicimos las comunidades autónomas. El presidente de la Junta habla de improvisación. Una muestra más de incompetencia. Quejas a las que se unen otros presidentes autonómicos del PP. La región de Murcia lo impusimos cuando había que hacerlo, hace una semana, cuando teníamos los primeros datos de esa saturación y de esos picos máximos de incidencia de COVID y de gripe. Pero no tarde y mal. Cuando usted es ministra y ninguna comunidad, ni siquiera las de supuestamente partidos afines, le apoyan, es que no está haciendo las cosas bien. Críticas en muchos casos no por la medida en sí, sino por las formas, sin consultar antes a las comunidades autónomas, de la ministra de Sanidad. La mascarilla es un símbolo de la pandemia de COVID. Al principio no se recomendaba su uso, había escasez, no llegaban a los hospitales. Sin embargo, en mayo se declara obligatoria en interiores. España ha sido de los países más estrictos con su uso. En junio de 2020 pasó a ser obligatoria también en exteriores y más adelante, aunque no hubiese distancia social. Hubo empresas que cambiaron su actividad y se centraron en fabricarlas. Se encareció tanto que en noviembre de 2020 se regula su precio en el mercado. Durante unos meses se relajó ligeramente hasta que llegó la sexta ola y de nuevo fue obligatoria sin excepciones. En 2022 se suprimió en exteriores y en abril, casi 2 años después, solo era obligatoria en centros sanitarios y en el transporte público. Fue en febrero del año pasado cuando los viajeros dejaron de utilizarla. Y en julio se puso fin a su uso en hospitales y centros de salud 1.200 días después. Su regreso a estos centros sanitarios reabre el debate sobre el alcance de su eficacia, que se ha evidenciado, pero no de forma universal. Y que grandes cocineros serán siempre codiciosos. Solo han pasado, por lo tanto, 6 meses desde que la mascarilla dejaba de ser obligatoria en centros sanitarios. Pero en las últimas semanas, todo aquel que haya acudido al médico ha podido comprobar cómo su uso se ha generalizado. Veíamos que el Ejecutivo trata de apoyarse en una ley, pero realmente le permite al Ministerio imponer a las comunidades autónomas la obligatoriedad de la mascarilla en hospitales y centros de salud. La ministra de Sanidad impondrá a las comunidades la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios aplicando la declaración de actuaciones coordinadas. ¿Es legal? Sí, porque si el Gobierno lo califica de urgente necesidad y riesgo sanitario, es legal, pero que va a generar ahí un disenso político importante. Porque ahí está la clave, que se considera en esta ocasión como especial riesgo para la salud pública. Somos 17 comunidades autónomas en las que hay una asimetría epidemiológica. Seguramente en Cataluña les está subiendo y les pueden ir bien, a lo mejor en Castilla y León no resulta necesario. Pero si es obligatorio para todas las comunidades, todas tendrán que cumplirlo, aunque alguna intente impugnarlo. Aunque lo impugne, no va a conseguir de forma razonable una suspensión de los efectos de esa declaración, porque claro, tienen que acreditar ante un órgano judicial que no hay un supuesto de urgente necesidad, y eso es difícil porque es un concepto jurídico indeterminado. Durante la pandemia del COVID-19, la declaración de actuaciones coordinadas se ha aplicado con consenso. Ahora se hará de forma unilateral. El Gobierno defiende con firmeza el regreso de las mascarillas, pero no emplea la misma contundencia con la otra propuesta de la ministra de Sanidad ante la eclosión de casos de gripe. La portavoz se ha referido así a la sugerencia de las autobajas laborales de 3 días de quien tenga síntomas de la enfermedad. Saben que esta medida engloba a muchos departamentos, a distintos departamentos, y por tanto tiene que analizarse previamente dentro, como digo, de los propios ministerios que están afectados por esta medida. Ya saben eso que dice el dicho, abrígate, que coges frío. Hay que abrigarse porque si no te abrigas, malo. Y no abrigarnos, porque yo, voy con esto. Es una fecha para irme abrigada porque el frío y encima Valladolid, que estamos en una explanada, en un hoyo metidos, pues nos afecta muchísimo. Bajas temperaturas tenemos desde luego, pero que por eso cojamos un resfriado es un mito. El frío no tiene nada que ver con la gripe ni con los resfriados. Todo lo que pase por la nariz es lo que te pone malo. Eso es, vamos bien encaminados. Entran por la nariz normalmente o por la boca y de hecho se reproducen en esas mucosas nasales muchos de estos virus que causan los resfriados. ¿Y qué es lo que realmente causa un resfriado? Las infecciones son ocasionadas por agentes patógenos, en este caso por virus. Temperaturas más bajas y menos humedad.
Y esto facilita la replicación, la supervivencia de algunos tipos de virus. Claro que si lo producen virus, habrá que ventilar. Sí, hay que ventilar la casa. 10 minutos todas las ventanitas. Esa idea de que una corriente nos puede hacer coger un catarro, no, al contrario. Ventilar facilita la aireación de los habitáculos, de las habitaciones y por lo tanto la eliminación de agentes patógenos que puedan estar en el aire. Para así intentar librarnos de ese resfriado. 6 patólogos de la región, entre ellos 2 abulenses, han conseguido, gracias a la inteligencia artificial, desarrollar un proyecto para conseguir la digitalización en la anatomía patológica y así conseguir diagnósticos y tratamientos más eficaces, subjetivos y con menores efectos secundarios. Se va a instalar en los 14 hospitales de Castilla y León, aunque el abulense actuará de referencia. Coger una biopsia de próstata y donde el ojo humano no llega con precisión, el algoritmo va a ser capaz de ayudarnos y de decir, en esta otra zona es posible que también haya un foco tumoral milimétrico, microscópico. Se agota el margen para que mañana salgan adelante los 3 primeros decretos de la legislatura. Cuenta atrás para convencer a Podemos y a Junts. Los catalanes condicionan su sí a multar a empresas que no vuelvan a Cataluña. Y los morados dicen que no les han llamado. Eso sí, en el PSOE y en Moncloa, confianza plena. Daniel de la Fuente. A pesar de que esas negociaciones prácticamente entran en tiempo de descuento, aquí en Moncloa siguen confiando en lograr un acuerdo que saque adelante esos decretos. Dice la portavoz del Ejecutivo que están hablando con todos los grupos, incluyendo al Partido Popular, porque su única línea roja es Vox. Señala que sería difícil de entender un voto negativo de los de Feijóo, pero desde Génova siguen insistiendo. No serán el salvavidas del gobierno de Pedro Sánchez y dicen que pase lo que pase mañana, ya se ha demostrado la debilidad del Ejecutivo. El PSOE no lo entiende. Apoyando a un gobierno progresista no se apoyan las medidas progresistas. Aún así confían en que hay tiempo con sus socios porque el Partido Popular cierra la puerta. ¿Cuándo el PP perdió definitivamente el norte? Vota en contra de la gente. No hay ninguna otra derivada, ni salvar ni ahogar a Pedro Sánchez. Se lo advertimos en su investidura que cuando sus socios independentistas lo abandonen, no nos busque. Pero sí estaré todas las semanas para favorecer a la mayoría de los españoles. Una respuesta que a Vox le queda corta. Vamos a votar en contra de los 3 reales decretos y esperamos que a otros no les tiemblen las piernas. Junts ahora eleva sus exigencias y plantea incentivos para las empresas que vuelvan a Catalunya. I que només aquelles que siguin molt poques que no ho vulguin fer, doncs que llavors sí, es contempli la possibilitat de que puguin ser sancionades. Si el Partido Socialista sabía que algunos de sus socios no tenían claro el apoyo a estos reales decretos, pues es tan fácil como negociar. Algo que de momento no ha hecho, dicen desde Podemos. Yo creo que la pelota está en su tejado. Confiamos en que el Partido Socialista se avenga a negociar. Creo que no es bueno utilizar cuestiones partidistas de riñas propias, que algunas se las hacen solas, para con tal de tumbar decretos que son necesarios para el país. El resultado de la votación ahora mismo queda en el aire. Esta sería la principal consecuencia de que no haya acuerdo. No llegarían 10.000 millones de euros de fondos europeos. Es el cuarto tramo de ayudas que España no recibiría porque en estos decretos hay compromisos con Bruselas como la digitalización de la justicia. Pero también decaerían otras medidas, principalmente económicas, que han estado en vigor el año pasado. Nos vamos a redacción. Laura Zembranos, ¿qué efectos tendría que no se aprueben estos decretos? Sí, la principal consecuencia la notaríamos sobre los alimentos. Productos básicos como la leche, el pan o los huevos, con un IVA del 0%, recuperarían su IVA habitual del 4% y otros como el aceite o la pasta pasarían del 5 al 10%. Hacienda avisa que esta subida del IVA entraría en vigor ya este mismo jueves si no se aprueban esos 3 decretos y también afectaría a otras medidas que hasta ahora estaban en vigor en materia de electricidad, transporte, pensiones o los contratos relevo. Aquí les detallamos todas ellas.
Si los decretos decaen, en alimentación, el pan, la leche, los huevos o las frutas y verduras pasarían de un IVA del 0 al 4% y el aceite y la pasta del 5 al 10%. En energía, la recuperación del IVA se planteaba de forma progresiva. La electricidad se iba a mantener en el 10% durante todo el año y el gas hasta el 31 de marzo. De no aprobarse, recuperarían su gravamen habitual del 21%. También se verían afectadas la continuidad de medidas como la gratuidad del transporte público y los descuentos del 30% en Renfe. El impuesto a la banca y el impuesto especial a las energéticas que se iban a prorrogar no lo harían. Se paralizaría el anuncio de la subida del 3,8% de las pensiones conforme al IPC, aunque esto podría aplicarse de forma retroactiva en el futuro. Decaería la prórroga de los contratos relevo para las jubilaciones parciales y se paralizaría la reforma del subsidio para parados de larga duración, que iba a pasar de 480 a 570 euros durante los 6 primeros meses. En otros aspectos sociales, actualmente no se podían hacer desahucios a familias vulnerables ni cortar los suministros esenciales. Si los decretos no se aprueban, todo esto dejará de estar en vigor. Esta mañana en Génova se ha reunido el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular a las puertas de la votación de esos decretos en el Congreso. Feijóo ha estado con los varones territoriales, entre los que ha estado Alfonso Fernández Mañueco. Dice que el gobierno de Sánchez se ha metido por su propia cuenta en esos problemas al haber elegido como compañero de legislatura a Junts. Y hoy la COE se ha pronunciado tras la reunión de ayer sobre el salario mínimo interprofesional. El secretario de Estado de Trabajo aseguraba que si la patronal no apoyaba una subida del 4%, el gobierno sería más ambicioso. Garamendi lo tacha de chantaje y asegura que su propuesta ya es superior al IPC. Es una amenaza, es un chantaje, es un planteamiento. Es decir, no, es que o es esto o es más. Pero ¿cuál es el criterio del gobierno? El criterio del gobierno debería ser uno. No. Es que si no estás tú, es que todavía voy a meter más. Y dice, pues, a ver, ¿cuál es el criterio de verdad por el que tú estás valorando este tema? El exdirector general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivieso, ha fallecido a los 74 años. El político y empresario vallisoletano fue también senador por el Partido Popular, diputado en el Congreso y procurador en la primera legislatura de las Cortes de Castilla y León. La dana que ha llegado a nuestro país empieza a dejar las primeras nevadas en Castilla y León. Varias carreteras en zonas montañosas se han visto afectadas, la mayoría en la provincia de León. Andrés Berlanga. La nieve caída en las últimas horas en Castilla y León obliga a usar cadenas o neumáticos de invierno e impide circular a camiones y autobuses por 3 tramos de Burgos, 5 en León y en Salamanca hay otro cortado por hielo. Además, se ha pedido circular con precaución en la AP71 en el tramo de San Justo de la Vega, también en la provincia leonesa. Y decían que estaba muy mal el puerto y está bastante bien, o sea, nosotros venimos desde Avilés y vamos para León y todo el camino que hemos hecho lo hemos hecho bien, vaya. Las carreteras estaban limpias, sin problemas, entonces bien, no había nieve nada en ellas, un poco por las orillas. La comunidad quiere tener un papel destacado en el corredor atlántico, la vía de comunicación con toda Europa, y para ello está aunando sus fuerzas con los vecinos de Portugal a través de Salamanca, recogiendo sus reivindicaciones en un manifiesto que se hará llegar a los gobiernos de ambos países. Instituciones y entidades de España y de Portugal piden en Salamanca un impulso al tramo ibérico del corredor atlántico, el que conecta Oporto, Aveiro, Salamanca, posteriormente con Madrid y así con el resto de Europa, teniendo en cuenta los pasajeros y también las mercancías, y por eso es importante el puerto seco que se construye en Salamanca. Pero para que todo sea una realidad, lo primero que hay que hacer es impulsar unas obras que llevan acumulado un importante retraso, las de electrificación de la vía férrea, y así se lo han pedido a través de un manifiesto a los gobiernos de España y Portugal. A que finalicen y se concluya ya la electrificación de la vía férrea hasta Portugal, a través de Fuentes de Oñoro. Esa apuesta decidida por nuestro corredor y por las conexiones anexas, de modo que se destinen todas las inversiones e infraestructuras necesarias para que haya un desarrollo equilibrado que garantice esa cohesión en todo nuestro territorio. Y a su vez, como no, solicitamos dentro de estas conexiones la puesta en servicio, la reapertura de la Ruta de la Plata.
Juan Carlos Suárez Quiñones se ha referido a la tensión que hay entre Castilla y León y País Vasco en cuanto a los protocolos de cooperación, después de que la comunidad vecina anunciara hace días un veto por la presencia de Vox en el Gobierno. El consejero ha confirmado que no le ha llegado ninguna notificación oficial de esta paralización. Nosotros no tenemos por qué decir nada a lo que una administración, una comunidad autónoma y su gobierno decida. Allá ese gobierno lo que quiere hacer con sus ciudadanos, con los servicios públicos y buscar márgenes de mejora y de mejora de la coordinación. Nosotros estamos dispuestos siempre a trabajar en favor de los ciudadanos. Tenemos multitud de convenios firmados con todas las comunidades autónomas vecinas. ¿Pero les ha llegado algún comunicado oficial por parte desde el País Vasco, desde el gobierno vasco, de que esos convenios se rompen o acaban? Respecto a mi consejería no tengo nada al respecto que indique que esto sea así. Michelin ya ha programado paros por falta de materia prima. Es tan solo un ejemplo de las consecuencias de la nueva crisis que ha surgido en el Canal de Suez, objetivo de los rebeldes hutíes de Yemen. La guerra de Gaza afecta ya al comercio internacional y si no se actúa pronto, en breve, empresas y consumidores lo notarán en precios y en retrasos en la llegada de productos procedentes de Asia. Las consecuencias del conflicto de Gaza se extienden ya a sectores estratégicos como el comercio. Una nueva crisis afecta al Canal de Suez, uno de los nudos logísticos más importantes del transporte marítimo. Esta vez es obra de los rebeldes hutíes de Yemen, que tienen un claro objetivo. Atacar a los barcos, tratar de que no pasen por la zona, bloquear este punto estratégico para apoyar a Hamas. Se trata de una organización chií vinculada con Irán. Ese es precisamente el vínculo con Hamas, que a pesar de ser suní, recibe financiación y apoyo de Irán. Y lo que están es tratando de defender los intereses de Palestina contra Israel, pero en fin, todo esto afecta al resto de países. La alternativa es cambiar la ruta, pero ello conllevará una subida de precios y retrasos. Si no llegan las piezas, pues hay un bloqueo dentro del proceso de producción y eso va a impedir que se pueda seguir la cadena y al final va a tener una incidencia, primero puede ser en Michelin, pero posteriormente en Renault, o en Iveco o en cualquier otra fábrica que esté operando aquí en Valladolid. Aumentar la presencia militar podría ser la solución. Probablemente en los próximos días veamos una mayor presencia militar de fuerzas internacionales que consigan reducir a los hutíes, por tanto no creo que esto se prolongue mucho en el tiempo. Veremos finalmente cuánto se prolonga esta nueva crisis. Donde también afectará la inestabilidad geopolítica de Oriente Próximo será en el sector agrario. Después de un año en el que los costes de producción han aumentado y la cosecha ha caído en un 55%, Asaja Castilla y León prevé que la suspensión de las rutas por el Canal de Suez, sumado a la no resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania, hagan que los gastos en combustibles, bienes de servicio y repuestos se encarezcan todavía más. Así lo ha reconocido su presidente. Siempre afecta negativamente, bien sea por el petróleo, bien sea por el gas, bien sea por los bienes de servicio, bien sea por lo que sea, siempre se encarece. Los pellets de plástico siguen extendiéndose desde Galicia y ya llegan hasta algunas playas cántabras. Asturias ha activado el nivel 2 de emergencia que le permite solicitar ayuda al Gobierno central para retirar estas bolas. La Xunta de Galicia también va a elevar la alerta a ese nivel y Cantabria se encuentra en fase de preemergencia. Mientras, Ecologistas en Acción ha demandado a la naviera responsable de ese vertido por un delito contra el medio ambiente. Sí, yo he cogido un par de kilos. Y es que no me peso nada para no llevarme disgusto. Pero bastante, mira cómo estoy. Yo creo que en Navidad hay como la excusa y entonces empiezas a comer sin medida. He tenido bastante cuidado por la cuenta que me tiene. Pues yo he cogido como 2,5 kilos. Creo que sí que se come algo más. Más de lo debido y peor, o sea, más suchar, chocolate, grasa, mucha grasa. Durante las fiestas navideñas se multiplican los eventos sociales y con ellos las comidas. De media, los españoles ganamos unos 4 kilos durante esta época. Los nutricionistas aconsejan mantener un estilo de vida balanceada todo el año y no obsesionarse con la vuelta a la rutina. Es uno de los propósitos recurrentes cuando empieza el año, hacer dieta para perder peso. Primer error. Siempre en mente el que tenemos que comer bien, alimentarnos bien, y no hacerlo unos meses, ahora llega el verano, me pongo a dieta y después lo vuelvo y lo abandono. Y de nada vale ponernos estrictos solo en momentos puntuales. Segundo error. No sirve de nada salir un día a comer o salir a tomar unas tapas
Y no, yo quiero un botellín de agua y una tapa de lechuga. Si luego en casa no vamos a hacer las cosas correctamente. Por eso la mejor recomendación es clara, tener unas rutinas saludables todo el año. Con la comida, muchas verduras, carne, pescado, que sea una alimentación muy variada, nada de dulces, el pan muy controlado y bueno, las formas de cocinado. Evitar siempre lo que sean fritos y comida precocinada. pero también con hábitos complementarios. Salir a caminar 1 hora diaria sería lo suyo, para mantenernos en forma y para tener tanto salud articular como esa pérdida de peso si es lo que buscamos, y también nos viene muy bien psicológicamente. Querer hacerlo es siempre el primer paso, no retrasarlo es otra de las claves. Tomada la decisión, siempre hay trucos que ayudan, como eliminar precocinados y golosinas de casa o hacer la compra siempre con el estómago lleno, para evitar tentaciones. Este mes de enero o septiembre, después del verano, son 2 de las épocas del año en las que nos proponemos nuevos hábitos saludables, como comenzar a hacer ejercicio. Son fechas en las que los centros deportivos experimentan un aumento significativo, nuevos socios, muchos movidos por los propósitos de Año Nuevo y otros por el deseo de mejorar su salud y su forma física. Tras las fiestas y los excesos navideños, he comido roscón, turrón y de todo. Toca volver a la rutina. Bajar lo que nos hemos pasado en Navidades. Muchos ven en enero el momento perfecto para comenzar a hacer deporte o retomarlo. La gente viene en enero y es como la guerra. Todos los años suele pasar. Siempre a finales de enero, una cosa así, se apunta mucha más gente. Los gimnasios experimentan un incremento de socios durante los primeros meses, movidos por los propósitos de Año Nuevo o por el deseo de mejorar nuestra forma física. Venimos de fechas muy peligrosas en ese sentido, ¿no? Entre comidas y sobre todo dulces, y es normal que la gente coja un poquito de peso estas Navidades y viene con los propósitos del Año Nuevo a adelgazar. Se recomienda comenzar con calma y coger un hábito que seamos capaces de mantener en el tiempo. Que la gente venga de manera constante todo el año, no solamente en los meses después de Navidad. Todos coinciden en los múltiples beneficios de hacer deporte. El deporte te activa, te hace sentirte mejor. Uno descansa mejor y la verdad que se nota cuando uno hace deporte, sí. Beneficios todos. O sea, las articulaciones no me duelen, corro muchísimo, me siento ágil. E insisten en la importancia de mantener buenos hábitos durante todo el año. Miguel Delibes, Paco Umbral, Carmen Martín Gaite Millás o Gustavo Martín Garzo son algunos de los 80 nombres de la literatura española que han ganado un premio Nadal. A esa lista se suma ahora el vallisoletano César Pérez Gellida. Oaxaca, contar. El padre de Memento Mori se ha alzado con el galardón literario más antiguo de España. El jurado ha destacado la personalidad estilística de Bajo Tierra Seca, un thriller rural ambientado en 1917 en Extremadura. Hemos pasado la mañana con él hablando de literatura y premios en una librería. Lo estrenó Carmen Laforet en 1944. Fue el primer premio que recibió Delibes y el Nadal vuelve a Castilla y León por sexta vez con César Pérez Gellida. Formar parte de esa lista, cuando tú la lees y ves los escritores y escritoras que la conforman, dices, eso ya no me lo quita nadie. Casi 400 escritores han competido por el galardón de Ediciones Destino con manuscrito inédito y bajo seudónimo. El de Gellida, un demiurgo cinematográfico. El seudónimo de Kaiser Sosé es porque es el nombre del personaje de Kevin Spacey en Sospechosos Habituales y porque representa a ese personaje que lo maneja todo desde la sombra. Bajo Tierra Seca es una novela hostil en una Extremadura corrupta y hambrienta. Es un thriller muy negro, de 1917, del caciquismo, de latifundios, de una época muy complicada, con mucha hambre. Y en ese contexto hay un teniente de la Guardia Civil que tiene que investigar el incendio de una hacienda donde la propietaria ha desaparecido. Esta vez la mala será una mujer sin escrúpulos, Antonia Monterroso. Apunten su nombre porque a partir de febrero dará que leer.
El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca da la bienvenida al nuevo año con su ciclo Pieza del Mes, dedicado a vehículos históricos. En esta ocasión lo protagoniza este coche, un Mercedes-Benz 180 del año 1954, conocido como Pontón. Un modelo que se presentó en el Salón de Frankfurt y que destacó por su diseño innovador, comodidad y contribuciones técnicas, consolidándose como un referente en la industria del automóvil. Su versión diésel se popularizó como taxi y se fabricó hasta el año 1962.